Bueno, buenos días. Es para mí un honor estar coordinando, moderando esta mesa de estética periocular, en donde vamos a tener en el marco de esta reunión virtual de Oftalmo Córdoba 2020 a oradores locales e internacionales de muy alto nivel. Entre ellos tenemos a Patricia Caisi de Brasil, a Cato Carlos Mir, conocido en Argentina, de Mendoza, y a José Luis Tobilla, nuestro mexicano que ha venido varias veces a la Argentina. En esta época de pandemia, lo que está muy visible para nosotros son los ojos, gracias a la presencia de los barbijos. Así que bueno, nos toca tratar de mejorar un poco de esa parte que hoy se ve que está muy visible. Por lo tanto, vamos a convocar a la primera disertante, a la doctora Patricia Caisi, que es brasilera, conocida por muchos de nosotros, que es actualmente presidente de la Sociedad, de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica Ocular, es jefa de sectores de estética pericular y vías lagrimales en el Hospital de Clínicas Rivero Preto, y además es preceptora en oculoplástico, órbita y vías lagrimales del Hospital de Ojos de Araraquara. Patricia, es un gusto, un honor tenerte con nosotros. Puedes comenzar cuando dispongas. Gracias, Carlos. Es un gusto muy grande para mí estar con ustedes en esta tercera edición del Oftalmo Córdoba. Y yo puedo compartir mi pantalla. Adelante. Vale. ¿Cómo se ve? Bien. Perfecto. Perfecto. Ahí está. No se ve en la pantalla, ¿sí? Sí, acá yo ¿No? lo estoy viendo. ¿Sí? Bien. Bueno, el tema que me toca es la elevación de cejas por técnicas quirúrgicas no endoscópicas. Las cejas son importantes desde el punto de vista estético y cultural, y para oculoplásticos debemos saber manejar las cejas para mejorar nuestras blefaroplastias y para el rejuvenecimiento periocular. La suspensión de cejas es solamente una parte del rejuvenecimiento periocular, y este es un concepto muy libertador, porque no se trata de elegir la técnica que más sube las cejas, pero sí la que va a corregir los cambios que el paciente necesita. El concepto de ceja ideal fue discutido por diferentes autores y trae algunos parámetros de belleza, pero son más utilizados por designers de ceja do que por nosotros, que buscamos un equilibrio personalizado para nuestros pacientes. Miren los jóvenes, las cejas de los jóvenes hay de todos los tipos, de todos los tamaños, de todas las alturas y son naturalmente bonitas. Las características de ceja son predeterminadas principalmente por la anatomía del músculo frontal y de los músculos depresores de la glabela. Estes músculos que son determinantes de los cambios que vamos a tener en la edad. La anatomía del músculo frontal es muy determinante de la forma de la ceja en posición estática y en dinámica. Para operar cejas, tenemos que conocer no solamente la anatomía de ceja, como también la anatomía frontotemporal y de la glabela. Este trabajo de Nice es muy interesante porque muestra los cambios que hay en la ceja medial en comparación con la ceja lateral. En la parte medial tenemos dos músculos depresores, que son el corrugador y el músculo orbicular, y un músculo elevador que es el músculo frontal. Estos músculos están en el mismo plano y hay poca grasa por debajo. Ya en la parte lateral tenemos solamente un depresor, el orbicular, y un elevador, el frontal, que están en el mismo plano y hay mucho más grasa por debajo, que permite un deslizamiento y mucha movilidad de esta ceja lateral. La anatomía frontotemporal es un poco más compleja, pero el concepto de camadas es muy útil para que comprendamos la ubicación de estructuras nobres y podemos definir planos seguros de disección, que son los planos subcutáneo, el subismás o subicaliar y el plano subperiostal. Bueno, la primera camada, la camada cutánea, tenemos la piel, la dermis, la epidermis, dermis y hipodermis.
En esta camada, por debajo, tenemos el plan subcutáneo. En este plan, que tenemos de importantes son venas, son arterias pequeñas, son ramas sensitivas, o sea, el plan subcutáneo es un plan seguro de disección. La segunda camada es la camada del SMAS, o la camada de Gallia. Es una camada que es representada en la región frontal pelo músculo frontal, en la región temporal pela fascia temporoparietal. Está en el mismo plano. Por debajo de esta camada tenemos el plan subgaleal de disección, que es un plan seguro en algunos puntos, excepto en la región del nervio facial, que vamos a hablar adelante, porque el nervio facial está justamente en esta camada. Y la tercera camada es la camada de periósteo, que está en la región frontal, sobre el hueso frontal, y en la región temporal, ele se continua com a fascia temporal sobre o músculo temporal. Este plano determina um plano de secção subcutânea, que é superióstica, que é um plano muito seguro, porque não há estruturas importantes por debaixo deste plano. Pero há pontos de adesões que temos que saber e temos mais dificuldade de dissecar, que são sobre a cresta temporal, sobre o reborde superolateral, que é ligamento orbital, e sobre o reborde orbital superior. São pontos mais aderidos do periósteo. Bueno, el ramo frontal del nervio facial es lo que todos temen durante una disección de la fosa temporal. La ubicación de este nervio es bastante conocida, determinada por la línea de Pitangui, que nos dice que 0,5 centímetros por debajo del tragus hasta 15 milímetros por arriba de la cola de la ceja, tenemos esta línea que determina dónde es el trayecto del nervio facial. Y en este plan, el nervio facial está entre la camada 2, que es la camada de la fascia temporoparietal, y la camada 3, que es la camada de la fascia temporal. Esta región es la región subgaleal. Pero o grosor desta camada varia muitíssimo entre as pessoas. Por isto, a dissecção nesta região subgaleal, nesta região, não é segura. Pero Iazargio, que é um neurocirurgião, desenvolveu um plano de dissecção entre as capas da fascia temporal, onde há a grasa temporal superficial. Ele desenvolveu esta via de acesso para evitar os danos ao ramo frontotemporal do nervo facial durante neurocirurgias. E aqui, este plano de Iazargio é completamente seguro para dissecções da região temporal. Na anatomia glabelar, temos também este conceito de capas. Mais superficialmente, temos o músculo orbicular e próceros, que estão na parte superficial, subcutânea. Intermediário, temos o depressor de la ceja, que está por debaixo do músculo orbicular, e profundamente temos o corrugador, com suas cabeças transversa, que produz as arrugas verticais, e a cabeça oblíqua, que produz as arrugas oblíquas do terceiro. Aqui vemos a disposição do corrugador nesse livro de Zaid. Aqui não podemos ver muito bem a grande quantidade de vasos sanguíneos que temos aqui e a quantidade de inervação sensitiva. Como evaluar nossos pacientes com toses de ceja? Bueno, temos que mirar sempre a forma destas cejas, a distância que há entre as cabeças de las cejas. Temos que mirar as assimetrias, tanto em forma estática como em forma dinâmica, porque essas assimetrias se podem arreglar durante a cirurgia. As arrugas frontales também se pode arreglar, assim como as arrugas oblíquas e horizontales do entrecerro. A linha de implantação capilar é uma avaliação bastante importante, porque tanto na linha central quanto na linha temporal, alguns pacientes que têm uma linha muito curta, uma distância muito pequena, não podemos usar nesses pacientes ressecções diretas, por exemplo. Temos que antever cambios futuros. Sabemos que em homens há uma tendência a um retrocesso da linha capilar e há que ter em conta. Outra coisa é os cambios associados com a tose de ceja, com o envelhecimento. Por exemplo, o déficit de volume
algunas veces por elevar las cejas dejamos estas deformidades todavía más evidentes. Hay que pensar, hay que corregir. El estilo de peinado es importante porque esto nos dice si el paciente va a tolerar más o menos una cicatriz en local visible. Asimismo, tenemos que preguntar al paciente si hay tolerancia a cicatrices visibles. Si el paciente usa drogas que interfieren con la cicatrización y coagulación, porque esto puede causar problemas durante la cirugía y después de la cirugía. Y siempre hablar con el paciente para comprender sus expectativas. Hay que hacer un diagnóstico del tipo de toses de ceja y que otros cambios necesitan corrección simultánea para elegir una técnica. Por ejemplo, un paciente como este que tiene toses de ceja, pero una región de entrecejo muy baja, muy fuerte. Si elevamos la ceja, bueno, se eleva, pero no producimos un beneficio para este paciente que se queda con su aspecto feo, no está bonito, mismo con sus cejas altas. Las técnicas quirúrgicas que yo hago más frecuentemente son la resección directa, la técnica transpalpebral, la miectomía de los corrugadores por vía transpalpebral, podemos añadir en la técnica transpalpebral, y la técnica subcutâneas con incisiones en la línea de pelo pretraquial. Vamos ver. Por ejemplo, pacientes muy comunes, pacientes que vienen para blefaroplastia que tienen ptosis leve de la cola de la ceja, sin hiperfunción de corrugadores y prócedo, con o sin indicación de blefaroplastia. Bueno, pacientes así, yo elijo una técnica de resección directa o temporal subcutânea. Los factores que van para decidir elegir la técnica son tolerancia y a visibilidad de la cicatriz y la distancia entre la línea capilar y la ceja. Así voy a elegir mi técnica. La resección directa hay dos técnicas, una superficial, una profunda, donde hacemos una elevación de orbicular, pero los dibujos son tradicionales, como publicados por Castañares y por Viñas, que es de Argentina. La resección superficial es una técnica bastante difundida por el cirujano plástico brasileiro, Giovanni, que se presta a elevaciones pequeñas, hasta 6, 7 milímetros, muy pequeñas, que no es tanto para elevación, pero más para un cambio de forma en pacientes cosméticos. En esta técnica no podemos hacer grandes elevaciones, y voy a explicar por qué. Hacemos una incisión dentro de la línea de pelo, bastante inclinada, y removemos solamente prácticamente la epidermis. Es una técnica muy superficial y por esto no puede ser una grande resección, porque es muy superficial, no podemos suturar planos profundos, solamente la piel, y hacemos esto con nylon 6 ceros y produce el efecto que necesitamos para este tipo de paciente. Pero hay pacientes que necesitan elevaciones más grandes y estos casos necesitamos poner una sutura por planos para no tener problemas de la cicatriz. ¿Cómo vamos a hacer una cirugía más profunda? Y profunda es decir, al plano de muscular, solamente muscular. Nunca hacemos esta cirugía al plano de periósteo. Bueno, como estamos em plano de músculo, elevamos o orbicular ao frontal e potencializamos o efeito dinâmico da cirurgia. Para melhorar essa cicatriz, hacemos incisões geométricas dentro da linha de pelo, no arriba, dentro da linha de pelo. Evitamos o terço medial, onde não queda bem a cicatriz, e cerramos em 3 planos. O primeiro plano é o plano muscular, desde músculo orbicular hasta o músculo frontal. E assim temos uma cirurgia dinâmica. O segundo plano é o plano subcutâneo, onde hacemos uma sutura absorvível, incolor, e não há tensão na cicatriz desta maneira, e podemos cerrar com nylon 6 ceros. E é uma técnica muito conhecida por todos nós, por sua durabilidade, estabilidade e grande potencial de elevação. E com estes cuidados podemos ter cicatrizes muito buenas e um efeito muito duradouro.
Cuando el paciente no quiere cicatrices sobre sus cejas o tiene la distancia ceja-línea capilar muy corta, tenemos que hacer una técnica subcutánea con incisión pretraquial. ¿Y cómo lo hacemos? Si la distancia es bastante grande, yo pongo la resección exactamente pretraquial. Si la distancia es corta, yo pongo dentro de la línea de pelo. Resecamos la cantidad de piel que necesitamos, pero la disección tiene que ser hasta la ceja. Esta disección es muy fácil por el plan siempre arriba del músculo frontal, el plan subcutáneo, bastante seguro. Hacemos unas plicaturas del músculo frontal para disminuir más la tensión. Hacemos el cierre por planos también, el subcutáneo y finalmente la piel. Y este cuidado siempre lo tomo. E aqui tem efeito imediato desta cirurgia. A segunda situação é um paciente com tosse leve, que tem indicação de blefaroplastia, quer hacer blefaroplastia e tem assimetria. Pode ter ou não hiperfunção de corrugadores e próstata. Para estes pacientes, eu elijo a técnica transpalpebral, que é uma técnica antiga, com muitas variações. Eu vou ensinar como eu hago. E por uma incisão transpalpebral, a blefaroplastia, hacemos la abertura sobre el reborde orbitario del plan preperióstico. Esta abertura y la disección hay que ser muy amplia hasta el nivel del canto lateral, o sea, todo el reborde orbitario hasta el canto lateral es disecado. Y este plan es un plan preperióstico. En la región temporal vemos la fascia temporal con el músculo temporal por debajo. En la región frontal tenemos solamente el periósteo del hueso frontal. Por eso hay que entender esta anatomía de la región frontotemporal. 1 centímetro, hacemos esa disección por 1 centímetro y ahí fijamos en la fosa temporal, fijamos nuestra sutura muy firme y ponemos en posiciones en puntos sobre la ceja. Con esa aguja marcamos exactamente el punto que queremos poner la tensión de esta sutura. Y la aguja ayuda para un guía de referencia. Ahí ponemos la sutura que está a 1 centímetro arriba del reborde orbitario. Esta sutura ahora estamos haciendo sobre el periósteo. Y esta sutura puede ser, yo tengo una tendencia a preferir multifilamentados para producir más adhesión. Pero aquí estamos haciendo con monofilamento, 5 ceros. Y podemos poner un mínimo de 2 puntos hasta 3 puntos. Y esta técnica es una técnica bastante patronizada. Hacemos ahí a la sutura, fijamos y ya vemos una elevación. Pero sabemos, todos que hacen esta cirugía saben que no es una técnica que haga una gran elevación. Esta técnica yo uso cuando el paciente, que yo veo que tengo que hacer algo, pero el paciente no quiere nada más, no quiere más que una blefaroplastia y no quiere cicatrices externas. Entonces yo uso esta opción. Y si hay una hiperfunción de próstatas y corrugadores, principalmente corrugadores y depresores, es más fácil hacerlo por la vía transpalpebral. Hay que usar lupas, hay que usar luz frontal, porque es una región donde hay vasos bastante calibrosos, la vena supratroclear, y bastante 4 a 8 ramas del supratroclear, de la inervación sensitiva, también pasan por el corrugador. Pero si hay un paciente que quiere una blefaroplastia y ya miramos que tiene este tipo de conformación de la glabela, mucho mejor que ya hagamos el debilitamiento de corrugador por la vía transpalpebral. Y el tercer caso es un paciente que tiene tos importante de los 3 segmentos de ceja, de la cabeza, del cuerpo y la cola. Y pacientes que tienen este tipo de conformación tienen necesidad de tratar el próstata y corrugador. Este tipo de paciente, yo tengo mi preferencia por la técnica subcutánea pretraquial. Es importante discutir con el paciente que la cicatriz va a quedar en área visible y puede haber cambios de sensibilidad temporarios en cuero cabeludo. Hay que decir esto para el paciente. Aquí tenemos cómo hago la técnica.
Aqui a incisão bastante biselada, pode ser uma incisão geométrica também, para melhorar a cicatriz. E a dissecção é subcutânea. Então, por todo o tempo, vemos o músculo frontal por debaixo e vemos por arriba o tecido celular subcutâneo. Então, estamos aí entre a capa 1 e a capa 2. E é uma cirurgia que é bonita, há bastante sangrado, pero se controla muito bem. E como o músculo frontal está no mesmo plano do próstata, é muito fácil fazer a dissecção, ressecção de próstata, e os corrugadores há que profundizar um pouco mais para lograr a ressecção dos corrugadores. Aí sacamos a quantidade de piel que necessitamos, normalmente é uma proporção de 1:1, 1 centímetro de elevação para 1 centímetro de ressecção, e cierre sempre sem tensão. Temos que ter muita atenção a cerrar sem tensão. Aqui uma sutura absorvível, incolor, de 5 zeros, monofilamentada. Assim, temos uma cicatriz ao final sem tensão e cerramos a pele com nylon 6 zeros, para não marcar a pele, para melhorar a cicatriz. Então, em uma situação como essa, eu não vejo outra possibilidade de que fazer esta técnica. É uma técnica que deixa uma cicatriz muito pouco visível e os benefícios para o paciente são muito grandes. Mira como se quitam as arrugas frontales, como se trata o corrugador e a arruga horizontal produzida por el próstata. É fenomenal como se arregla isto. A cicatriz, se existe, temos que falar com o paciente que há uma cicatriz, mas não é um problema. E permite ressecções assimétricas para tratar casos assimétricos. Então, há que ter em conta isto, que podemos fazer cirurgias assimétricas, como esse paciente que eu hice uma ressecção assimétrica de piel, de corrugador e de depressor de cerras deste lado, e o resultado é bastante estável e bastante previsível. É minha técnica de eleição em pacientes que têm uma região frontal de tamanho normal, linha de pelo normal ou alta, como este paciente, e os benefícios são quitar muito bem as arrugas frontales e tratar muito bem os corrugadores. Además, há uma elevação de cerra, pero o benefício global que se apresenta com esta técnica é muito grande. Bueno, estas são as técnicas de minha preferência. São, na sua maioria, eu hago com anestesia local, às vezes com sedação, e são técnicas, por supuesto, que têm suas complicações, pero são complicações pequenas e nunca complicações motoras para o facial, porque a dissecção é subcutânea. E me gostaria, para terminar, dizer que a beleza está muito mais allá que uma serra alta, como podemos ver em nosso símbolo de beleza de Brasil, a Miss Brasil 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. No me arrepiento de haberle pedido a Nacho haber compartido la invitación tuya, porque realmente ha sido una clase muy, muy bonita, muy completa, y no estamos en contra de la elevación vía endoscópica, pero sí es importante tener todas estas armas cuando vamos a tomar decisiones de hacer una elevación de las cejas. Y muy buenos resultados obtenés con estas técnicas. Esperamos poder tener los mismos resultados con las mismas armas. Bueno, siguiendo con la estética periocular, de arriba hacia abajo, después de haber puesto en posición las cejas, nos queda ver qué hacemos con la piel sobrante y la grasa sobrante del párpado superior. Y para esto hemos invitado a un amigo local, nacional, a don Carlos Catomir, que es un ex jefe de oculoplastia de la Clínica Nano, ex jefe de oculoplastia de la Clínica Saldívar de Mendoza, su ciudad, y actualmente es el presidente de Cioplast, su clínica en Mendoza. Cato nos va a hablar sobre cirugía de estética del párpado superior. Muchísimas gracias, Cato, por venir con nosotros. Y el micrófono.
¿Ahí está activado? Ahora sí es que te escuchamos, Cato. Dale, perfecto. Vamos acá entonces. Bien. Bueno, muchas gracias, Charlie, muchas gracias, Nacho, muchas gracias a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba por la invitación. Pensando en que la blefaroplastia de párpado superior es como mucho más estandarizada que otras cirugías, me pareció interesante transmitir un poco la experiencia de uno de estos 30 años, teniendo en cuenta que también estamos dando estas charlas para oftalmólogos generales, cómo se encara, qué se piensa y cómo puedo yo relacionarme con un paciente que viene por una blefaroplastia superior. El primer momento de la consulta que vamos a saber que vamos a encontrarnos con este paciente es cuando viene la secretaria que nos dice que hay un paciente sentado en el consultorio y cuando le preguntamos el motivo nos dice párpados superiores, ¿no? Una de las maneras, yo entro al consultorio, una de las preguntas que normalmente un oftalmólogo hace en un paciente es qué problema tenés o qué problema tiene. Y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes no tienen ningún problema. O sea, que no es una pregunta que valga la pena hacer. Porque uno en la primera parte decía, bueno, a ver, contame, ¿qué problemas tenés? No, problemas no tengo ninguno. ¿Qué te anda pasando? Son gente que tampoco le anda pasando nada. En verdad, vienen específicamente porque algo le molesta. Entonces, la forma de encarar el paciente cuando tiene una enfermedad y la forma de encarar a un paciente cuando tiene un problema estético es completamente diferente. Acá tenemos un paciente que no tiene ninguna enfermedad oftalmológica a los cuales nosotros los oftalmólogos estamos acostumbrados, pero sí que tiene algo con lo cual ella o él no se sienten cómodos. Entonces ahí empieza a hablar el paciente y ahí empezamos nosotros la observación de esa cara. Yo le digo siempre a los residentes que tienen que aprender a mirar la cara. En el momento que nosotros empezamos a charlar, empezamos a mirar las cejas, empezamos a pensar en Patricia y diríamos, Dios, ¿qué haría Patricia en esta situación? Y vamos viendo las características no solamente físicas del paciente, la piel, los ojos, los vectores, vamos mirando el canto externo con relación al canto interno, sino que vamos analizando también ciertos aspectos psicológicos que son muy importantes en esta primera parte de la consulta oftalmológica. Vale la pena acá hacer algunas preguntitas. Por ejemplo, la paciente, hoy en día ya la gente no habla de rejuvenecimiento en general cuando viene por un problema estético. El punto número uno es tengo cara de cansada, tengo cara de cansado, estoy agotado, o ya me estoy pareciendo a mi madre que tiene los mismos párpados y la verdad que me gusta. Ya, es como que uno escucha menos el tema de decir yo quiero lucir 10 años menos. Entonces el paciente está con su problema y es interesante saber filtrar algunas preguntitas que en la medida que uno pueda ir viendo que se puede hacer, ¿cuánto te molesta el problema? ¿No? O sea, ¿es un problema importante en tu vida o no es un problema importante? Y en un mundo tan digitalizado y tan informático, si sale en las fotos o no le gusta salir en las fotos. Todo esto nos está hablando de la característica psicológica del paciente. Si un paciente está evitando las fotografías hoy en día con las redes sociales porque tiene algo que le molesta, significa que le molesta mucho. Y cuando un problema que es producto del paso del tiempo, de la genética y de los factores externos se manifiesta y molesta a un grado importante, tenemos que pensar que puede haber una patología psicológica.
¿Qué es lo que te angustia el problema? ¿Realmente te molesta mucho? ¿Te molesta poco? ¿Cuál es el grado de que vos le das en tu vida a este problema? Tenemos los casos que cuando uno le pregunta al paciente ¿te angustia? Se le llenan los ojos de lágrimas. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que hay una carga emocional muy grande y tenemos que tratar en esta parte de la consulta. Una, nos está el paciente refiriendo cuál es el problema que tiene. Pero lo otro es que tenemos que descartar que no tenga un trastorno dismórfico, que no estemos ante un paciente, que después vamos a ver un casito, que tiene una visión alterada de su morfología y el problema que nosotros no los vemos le causa una obsesión a él. Una vez que tuvimos este interrogatorio, yo lo que agarro es el celular y le saco una foto al paciente. Le saco una foto con flash y le saco una foto sin flash. Ahí van a aparecer, en la foto sin flash van a aparecer las sombras, que son importantes porque es como se ve normalmente el paciente, que van a ser importantes en la charla que va a dar José Luis después que yo, porque tienen mucho que ver esas sombras con los párpados inferiores. Con flash nos va a permitir objetivamente mirar muy bien el párpado superior. Una vez que yo no le muestro estas fotos todavía al paciente, ya tuvimos el interrogatorio, tenemos el motivo de consulta, descartamos la patología psiquiátrica, le sacamos una foto y yo lo que hago seguidamente es lo que digo la parte educativa. Yo tengo que enseñarle al paciente, que en general viene con preconceptos, cómo es un párpado ideal. Le explico que varía de raza en raza, que varía según la genética, pero más o menos qué es lo que uno puede considerar un párpado ideal. Ustedes saben, a mí me encanta el dibujo, yo tengo un pizarrón muy grande en mi consultorio, entonces le dibujo al paciente el párpado superior, el párpado inferior, le dibujo el iris y la pupila y le dibujo el surco de la belleza. Las características que le digo al paciente respecto a este surco es que normalmente está a 3, 4 o 5 milímetros de la implantación de las pestañas y que la característica es que deja ver unos pocos milímetros de párpado y que con suerte se mantiene en 3 milímetros, 4 o 5 a todo lo largo de la vida, de la línea. ¿Qué va pasando? Dibujo la ceja arriba, ese paquete adiposo en la cola de la ceja que nos habló Patricia, también se lo dibujo para que el paciente lo vea. Y le voy explicando cómo se va desinflando la cara, cómo la grasa se va reabsorbiendo, y eso va produciendo que ese surco, de alguna manera, vaya descendiendo con el paso del tiempo. El grado de descenso va a ir variando según las características genéticas y de la piel de cada paciente. Una vez dicho esto, le digo, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo en un párpado? Nuestro objetivo es llegar de nuevo a cómo estaba ese párpado cuando vos tenías 20, 30 o 35 años. Volver a tener un pliegue armónico que deje ver unos pocos milímetros de párpado, pero que se continúe a toda la línea del párpado superior. Esto lo hago fundamentalmente para romper ese gran tema que tienen a veces los pacientes de querer que se vea la mayor cantidad de párpado posible. Piensan que mientras más párpado se ve, más lindo va a quedar y más se van a poder maquillar. El segundo dibujo que hago es donde les explico el pliegue. ¿Qué es lo que marco? Marco el pliegue, marco el párpado superior, dibujo el globo ocular y dibujo el párpado inferior y le explico al paciente que esta piel que sobra acá arriba es fundamental para la funcionalidad del párpado. Ahí están los 3 milímetros que separan la ceja del pliegue, pero cuando el párpado quiere descender para tapar el globo ocular, vamos a necesitar de esa piel de más
para que el párpado pueda cerrar. O sea que si nosotros se nos ocurriera hacer desaparecer ese surco, como ha pasado, nos vamos a quedar posiblemente con un párpado muy corto. Y el tercer elemento en el cual le muestro al paciente, que yo lo tengo en la computadora, es qué pasa con los pacientes que le han sacado demasiada piel. Entonces, el concepto del ojo cadavérico, el ojo con la grasa reabsorbida arriba, es en pacientes, como en estos dos casos, operados de blefaroplastia, los dos de los 4 párpados, o estos pacientes hacen tomar conciencia al paciente de cuál es el verdadero objetivo y cómo por ahí en su fantasía él creía que este tipo de ojo era el ojo ideal. Una vez que explicamos esto, confrontamos al paciente con su propia foto. Esto es lo que yo hago, tengo la foto en el celular, le digo al paciente si necesita anteojos de cerca que se pongan los anteojos porque esto lo tiene que ver muy bien. Y con la foto en el celular empiezo a dibujar junto con el paciente, viéndolo, dónde queremos dejar el surco. Esto lo bueno es que no gasto un peso en software especiales ni en imágenes tridimensionales, sino que solamente con el celular le puedo ir dibujando al paciente no solamente la cantidad de piel que le vamos a sacar, sino, por ejemplo, si tiene una ptosis, cuánto vamos a levantar y cuál es el aspecto que podría quedar en el paciente una vez hecha la cirugía. La quinta parte de la entrevista es que el paciente agarre el espejo y ahora con esos nuevos conocimientos que el paciente adquirió respecto a su párpado superior, que se vea a sí mismo, porque yo de los pacientes que vienen por blefaroplastia, 75% los rechazo porque no necesitan una cirugía de blefaroplastia. O sea, casi las 2/3 partes. Opero 1 de cada 4. Porque el problema normalmente no pasa a veces por el párpado, que es lo que el paciente cree. Yo utilizo este gancho que todavía la patente no ha salido, es un clip de papel, lo abro y dejo de un lado para tomarlo y del otro lado le doy la curvatura del tarso para poder elevar la piel del paciente. Lo voy confrontando al paciente con el espejo. Acá, en este caso, el ganchito lo uso un poco de arriba, en verdad se usa un poco más abajo, que es más fácil. Y yo creo el surco en donde yo lo quiero crear y le voy mostrando al paciente la diferencia entre un surco mejor que el que tiene, un surco mediano o un surco más alto para que se vaya dando cuenta. Es una herramienta muy simple que se puede hacer, pero muy efectiva a nivel visual para el paciente. Ya hemos hablado todo lo que hemos tenido que hablar, así que nos ponemos de acuerdo, yo y el paciente, en lo que vamos a hacer. Sí, obviamente estamos hablando de blefaroplastia superior, pero vamos a pensar cuál es el plan completo y eso lo tenemos que hacer entre los dos, entre el paciente y entre el médico. Y la última parte de la consulta, porque el paciente siempre quiere ver fotos de pacientes operados, yo tengo 3 PowerPoint en mi computadora, uno de pacientes de menos de 35 años, otro de pacientes entre 35 y 60 años y otro de pacientes de más de 60. Porque lo que busco también es que el paciente entienda cómo va a quedar él en relación a su edad. Si nosotros tenemos todos pacientes mayores de edad, de más de 60, 65, 70 años, y se lo mostramos a una persona de 30 años, no se va a sentir identificada con esas fotos. Entonces, separarlas por edad es un tema que a mí me ha resultado muy efectivo porque, de alguna manera, una persona mayor que por ahí puede tener dudas si le va a quedar bien o no le va a quedar bien, puede verse reflejada o identificada en alguna de las caras que estamos presentando.
Entre paréntesis. ¿Por qué digo un PowerPoint? Porque ustedes, en ese PowerPoint pongo los pacientes únicamente que me han autorizado expresamente a poder ser mostrados. En mis primeras experiencias de bléfaro, yo ponía las bléfaros que iba haciendo. Mendoza tiene 2 millones de habitantes, pero aún así el ambiente es chico, y por ahí mostraba una foto y me decían, ah, esa es Cristina, ah, no sabía que Cristina se había operado. Y uno después tenía que estar dando explicaciones. Así que es muy importante que todas las fotos que ustedes muestren en un consultorio, sobre todo si trabajan en ciudades pequeñas, más todavía, sea con pacientes que han dado bien su consentimiento que iban a ser mostrados. Estas son algunas de las fotos que les voy mostrando según la edad de la paciente, una edad intermedia, una edad más grande la anterior. Y fíjense que uno siempre busca eso, busca despejar 2 o 3 milímetros el párpado, lo cual da un aspecto muy natural. Eso no queda la cara de paciente operado y permite que con el tiempo, con el envejecimiento, la reabsorción grasa no resulte en esos huecos que vimos en las fotos anteriores. La cirugía es la cirugía estándar. Recordemos que el surco inferior se hace a nivel del pliegue del párpado, la línea inferior, digo, de marcación se hace a nivel del pliegue del párpado, la línea superior nunca se hace a menos de 1 centímetro de la ceja. Se dice normalmente que es bueno dejar 2 centímetros entre las pestañas y las cejas. Uno lo va midiendo si normalmente se expande más hacia la zona temporal y se va cerrando a nivel de la zona nasal. A mí me gusta dar una sola inyección en el párpado, o sea, yo utilizo silocaína con epinefrina y hago un solo punto de incisión y inflo ese párpado. Ese párpado después va a estar en reposo más o menos 10 minutos antes de empezar la cirugía y nos va a dar una buena vasoconstricción. Y el hecho de no pincharlo tanto disminuye la posibilidad de producir un sangrado. Vamos de los tiempos anteriores a la actualidad. Antes sacábamos piel, orbicular y grasa, después se pasó a sacar piel y orbicular, y actualmente lo que hago yo es sacar solamente la piel que he marcado, y en algunos pacientes le puedo tocar la bolsa interna, que es una zona donde el septum muchas veces cede y se extruye, pero nunca, 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 nunca en los últimos 15 años he tocado la grasa que va de la zona media hacia la zona temporal. Normalmente le hago un control a los 9 días, 10 días para sacarle los puntos y después lo cito al mes. Y el control del mes es yo lo que llamo, viene la secretaria, me dice, mira, está la paciente X para su control. Yo en ese momento digo que llegó el momento de la reflexión. Al mes el paciente se le han ido los hematomas, se le ha ido también la sorpresa del cambio que tiene, y ya normalmente, aparte de estar bien, puede venir a contarnos lo que le parece que puede llegar a estar mal. Entonces yo lo que hago es preparo mi consultorio de esta manera, pongo la foto preoperatoria del paciente, oscurezco el consultorio, dejo la foto preoperatoria que ocupe toda la pantalla, le pongo un espejo muy cerquita del paciente, le pido a mi secretaria que le haga pasar y la dejo más o menos entre 5 y 10 minutos esperando. Esto lo que hace es que la paciente, por un lado, empieza a mirar su foto preoperatoria, sistemáticamente agarra el espejo y se mira a sí misma. Entonces, cuando uno entra al consultorio, la paciente tiene una actitud muy positiva diciendo, ¿realmente esa era yo antes de operarme? Y todas las otras cosas que pudieran llegar a tener como objeciones desaparecen. Las complicaciones que puede haber son las de cualquier cirugía. Puede haber hematomas, puede haber sangrado, puede haber infecciones. Es muy raro, si uno no abre el septum, es muy raro que una blefaroplastia superior vaya a producir
una hemorragia retrovulvar. Yo no lo he visto nunca, yo he tenido 2 hemorragias retrovulvares y las 2 han sido productos de blefaroplastias inferiores. La mala técnica diría que es lo número 1 que uno se encuentra en pacientes operados de bléfaro. Esta paciente, 49 años, la vi hace 10 días, me la derivó un colega porque realmente tenía un problema muy, muy importante de ojo seco, la estaba pasando muy mal. Yo me había dado cuenta que estaba operada, le pregunté y me dice que hacía 6 meses que se había operado, pero que eso no tenía nada que ver, lo que pasa es que se le habían secado mucho los ojos. Y uno se da cuenta acá que ha habido una extracción exagerada de piel y de grasa de párpados superiores y de párpados inferiores. Y esto es otra cosa que nos permite hoy el uso de los celulares, que es la cámara lenta, que podíamos ver cómo el ojo no se terminaba de cerrar y ella casi no tenía fenómeno de Bell. Ahí va de nuevo. El ojo quedaba abierto y tenía una queratitis inferior con un dolor que realmente la estaba pasando extremadamente mal. Otra paciente con una extracción exagerada de párpado superior y de párpado inferior también, y con un tatuaje en la parte externa, lo cual agranda más los ojos todavía, lo cual hace que el aspecto se vea peor. Y por último, quería presentarles esta paciente para que, digamos, lo tengamos en cuenta siempre. Esta es una paciente de 35 años que viene a verme en el año 2017 para operarse de bléfaro de los 4 párpados. Yo le digo, como las 3/4 partes de los pacientes que yo le contaba que veía, le digo que yo no lo opero porque no me parece que sea una paciente para cirugía. No entendía bien cuál era el concepto que le molestaba. No la descarté por ningún problema psicológico porque la verdad que era una docente que parecía absolutamente normal. Así que nada, fue mi recomendación y la paciente desapareció. Ella vuelve al año diciéndome que se había operado de blefaroplastia de los 4 párpados, que ella estaba contenta con la operación, pero que notaba cierto grado de asimetría, que notaba un poquito más de piel del lado derecho que del lado izquierdo, lo cual era cierto, y un poco más abajo el párpado izquierdo que el párpado derecho. Mi consejo fue en ese momento no operarse, porque la verdad que eran cosas muy sutiles y era una paciente muy joven, así que, pero la verdad, insistió, se me escapó la tortuga completamente, insistió y yo le digo, bueno, hagamos eso, saquemos un poquito de piel de acá y podemos levantar un poquito el canto externo, porque eran problemas que objetivamente existían, no era un problema inventado, era real. Acá le sacamos la piel en el lado derecho, le hicimos una subida del canto del lado izquierdo. La paciente viene a la semana muy contenta, muy feliz. Le digo, bueno, venite a los 30 días. Se vino a los 30 días y me dice, yo me veo bárbara. Lo único que yo me gustaría operarme es sacarme un poquito más de piel del lado derecho. Y ahí caí en la cuenta que se me estaba yendo, no la tortuga, se me estaba yendo el elefante, que esta persona sí tenía un trastorno psiquiátrico y que no, evidentemente, a pesar de todas las explicaciones que le daba, que no se podía tocar más ese párpado, la paciente insistía. Finalmente le dije que no, que yo no la iba a volver a operar. La paciente se pone a llorar y dice, ¿qué tengo que convivir toda mi vida con esta cara? Como decíamos, hay que tratar de buscar la manera de no caer en pacientes psiquiátricos que son un verdadero dolor de cabeza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cato. Tenemos que empezar a tomar clases de psicología para atender a todos nuestros pacientes. La última charla,
en manos de Nacho Alonso. Cato, te felicito, Patricia también. Bueno, ahora me toca presentar a una gran persona, un gran cirujano, jefe del servicio de plástico ocular del Conde, de Valenciana, en el DF, en México. Una gran persona. José Luis, te agradezco mucho por tu tiempo. Estamos todos complicados, así que, bueno, quiero darte este espacio para que compartas con nosotros y ojalá el año que viene tenerte acá en Córdoba. Todo tuyo. ¿Ahí me oyen? Sí, perfecto. Perfecto, José Luis. Bueno, la verdad es que es un placer para mí estar con ustedes. Espero que ya muy pronto pueda estar en persona por allá. ¿Ya se ve la imagen? No todavía. Compartir pantalla. Es que está inhabilitado Ahí te habilito, ahí te habilito. Entonces, la verdad que es un gusto estar con ustedes. Espero que la siguiente sea en persona. Y siempre es un honor compartir foro con mis amigos Patricia y Carlos, Ananda y por ahí, y Nacho y Carlos Remonda. De verdad, muchas gracias por la invitación. No puedo compartir, ¿eh? Me dice que está inhabilitada la... Dame un segundo. Agus o Javi, habilítamelo al doctor, por favor. Ya, ¿Ah? ya. ¿Ahí se ve? Ahí está perfecto, José. Ok. Sí, José. Bueno, este es el equipo con el que trabajo, este es el hospital donde trabajo, y lo que me pidió Nacho que hablara son de indicaciones técnicas y principalmente manejo de las complicaciones de la blefaroplastia inferior. Ya Cato nos habló ampliamente del manejo del párpado superior y no puedo pasarlas. Ahí está. Entonces no tengo ningún conflicto económico con la plática y siempre digo que cuando vamos a una blefaroplastia es más difícil evaluar y decidir qué vamos a hacer con la blefaroplastia del párpado superior que con la del párpado inferior. Pero el párpado inferior es más complicado de operar, se necesita más experiencia para operar un párpado inferior. Ya lo platicaba Cato y esto lo hemos platicado muchas veces, que la parte más importante de la expresión humana está dado en la parte superior, en el tercio superior de la cara. Y aquí podemos ver en esta mujer cómo los ojos representan mucho, está expresando mucho, y si nos enfocamos en la mitad inferior de la cara, la verdad es que no sabríamos qué es lo que está pensando. Hablando del párpado inferior, hace algunos años Bob Goldberg y McCann hicieron un estudio de cuáles son las principales complicaciones que vemos en los párpados inferiores. Y resulta que 53% de los pacientes tienen un descenso en la mejilla y el surco nasoyogal profundo. 12-13% tienen un festón triangular, como lo ven en la imagen, en el ojo derecho, en la mejilla. 51% de los pacientes van a tener prolapso en la grasa, daño actínico 33%, hiperactividad del orbicular, y como en él es un buen amigo mío, la gran mayoría de los pacientes tienen 2 o más de estas alteraciones. Entonces, por supuesto que no es una receta de cocina, y lo que les voy a tratar de ir desglosando en los siguientes minutos es cómo tomar decisiones y qué enfocarnos cuando vemos un paciente con un problema que quiere operarse en el párpado inferior. El problema es que tiene conjuntiva redundante, el problema es la grasa orbitaria, la dermatochalasis, que están muy laxos el párpado o está retraído el párpado, irregularidades del canto externo, irregularidades en la superficie, si hay festones, y el manejo del tercio medio, algo que llamamos los vectores. Entonces, cuando tenemos una conjuntiva redundante, como en este caso, generalmente podemos manejarlo con cirugía. Se habla de manejo con un cauterio de baja potencia y por lo general eso es suficiente. Este paciente viene conmigo porque lo que no le gusta, y es evidente,
es el prolapso de la grasa orbitaria. Y no es que tenga más grasa, esto lo sabemos todos nosotros, sino que el septum está más laxo y la grasa protruye hacia la parte anterior del párpado. Esta imagen es bien típica porque la gente cuando los ve, estás enferma, estás cansada, y la verdad hay una plática que luego doy yo que dice cuando la gente está cansada de que le dicen que se ve cansada. Entonces, en estos casos, cuando el problema es puramente grasa orbitaria, el abordaje transconjuntival que todos conocemos es ideal y a través de la conjuntiva podemos quitar esos paquetes de grasa y son resultados bastante buenos. El postoperatorio es bastante noble, este es al día siguiente prácticamente, y por lo general el paciente va bien. El abordaje transconjuntival tiene mucho menor riesgo de complicaciones porque no hay menos riesgo de alterar el canto, de alterar la posición del párpado y de cambiarle la expresión a la gente. Cuando ya hay un poco de piel involucrada, entonces a mí me gusta hacer esta técnica en donde a través de un abordaje transconjuntival, voy a adelantar un poquito aquí el video si puedo. Esto no tiene mucha ciencia, pero bueno, ahí estamos haciendo nuestro abordaje, abrimos el septum y podemos llegar a la grasa. En el párpado inferior, los paquetes de grasa están más vascularizados que en el párpado superior y esto tenemos que tener mucho cuidado al momento de cortarlos porque hay riesgo de una hemorragia retrovulvar. Si estamos usando este equipo monopolar, podemos no pinzar. Y esto me gusta mucho enseñarlo porque he visto casos donde el cauterio, el electrocauterio, toca la pinza de metal y saca chispas. Y esto le pasó a un amigo y se le quemaron las pestañas. Entonces, si vamos a usar un equipo de cauterización como el que estamos haciendo, podemos no pinzar los paquetes de grasa. Si no tenemos a la mano estos equipos, hay que pinzar, cortamos y con un bipolar cauterizar. Pero es bien importante hacer una buena cauterización. Y lo que quería enseñar en este video principalmente es esto. Es un pinch lateral que a mí me gusta hacer, en donde el abordaje lo hicimos para quitar los paquetes de grasa a través de la conjuntiva. Y entonces, haciendo un pequeño triángulo en el canto externo, podemos quitar una porción de la piel, traccionarlo. Aquí estamos cortando la piel y al hacerlo en la porción lateral del reborde, nos quita el riesgo de poder generar un ectropión o una retracción del párpado. Algo que aquí estoy haciendo, estoy reforzando al músculo orbicular, que ya está disecado por debajo de la piel, y lo voy a anclar al reborde orbitario. Entonces aquí doy un jalón, tracciono parte del párpado inferior, siempre en sentido diagonal, y al final cerramos la piel. Esto es bien importante, acuérdense de en el párpado inferior quitar muy poca piel. Esta es una paciente que lo estamos haciendo, es bien importante. Esta técnica está descrita desde 1907 y el abordaje lo hacemos inmediatamente por debajo de las pestañas y tenemos que evitar esto. Esta es una de las complicaciones que por supuesto no queremos ver. Hay un ectropión marcado, pero hay una cicatriz visible. Alguien que va porque quiere verse mejor, por supuesto esto no es lo que quiere obtener. Y a mí me gusta en estos pacientes marcar la zona que voy a resecar bien cautos. Es mejor tener que regresar al quirófano a quitar un poco más de piel que tener que regresar a hacer algo porque nos excedimos en la resección de la piel. Este es un postoperatorio temprano. Y les voy a presentar a este paciente. Esta es una señora que se iba a casar el nieto. Ella, el único antecedente que tiene es que había tenido 10 años antes una parálisis facial derecha y quería los párpados inferiores. Y entonces entré a operar, entré por la piel, estoy haciendo quiero enseñarles algo. Vean cómo aquí está muy marcado el surco nasoyugal y en estos pacientes es bien importante liberar todo el ligamento orbitomalar para poder separar la piel y el músculo del hueso y que no se hunda tanto esa porción, ese surco. Entonces, a través de la piel, hice una blefaroplastia, como todos ustedes lo conocen. Ahí estoy disecando perfectamente todo el reborde orbitario. Corroboramos la hemostasia, pero también aprovecho este equipo para terminar de despegar todas las adherencias de músculo hacia el hueso
Aquí estoy haciendo lo que vimos hace ratito, traccionando parte del orbicular y del ESMAS en sentido diagonal para fijarlo al reborde orbitario. Quito piel, bien cauto, de verdad yo soy muy cauto con la cantidad de piel que quitamos en el párpado inferior. Y este es al día siguiente, la señora estaba muy contenta, pero cuando le voy a quitar puntos, que es como a las 2 semanas, vean lo que estoy teniendo. Acuérdense que el ojo derecho había tenido una parálisis facial. Entonces, empieza a tener una retracción, un discreto ectropión y trae una conjuntivo chalasis bien marcada. Esto es a las 2 semanas. Entonces, ahí lo veo con un acercamiento. ¿Cuál fue mi error? Bueno, mi error fue que hice todo lo que yo tenía que haber hecho, pero ese párpado, si regresamos a esta imagen, vean cómo el párpado derecho está más laxo. Ella tuvo una parálisis facial y lo que tenía que haber hecho era tensar el párpado, hacer una cantoplastía lateral para reforzar ese tendón cantal lateral y darle más sostén al párpado. Entonces, esto fue lo que hice. A las 2 semanas la metí, hice una tira tarsal, una cantoplastia lateral y corregí el defecto. Desde entonces, mi moraleja es, cuando toquemos el párpado inferior, hay que checar cómo está la laxitud y las pruebas de retracción y del snapback y el pinch test que todos conocemos, porque yo les diría que cada vez que hago una bléfaro y toco la piel, casi siempre, por no decir siempre, hago una cantoplastía, refuerzo mi tendón cantal lateral. Y creo que esto es bien importante para evitar complicaciones. Esto es algo que todos ustedes saben hacer. Cuando tenemos un paciente con ectropión o entropión o retracción, sí tenemos que hacer una cantoplastía. En estos casos no tenemos que liberar todo el tendón cantal y lo que yo hago es una cantopexia. Nada más tomo el tarso y lo anclo al reborde sin tener que desinsertarlo y hacer la cantotomía y la cantolisis. Bien importante recordar la anatomía del canto externo. Este es un ojo normal, pero recordar que el canto externo está 2 milímetros por arriba del canto interno. Y en condiciones normales, y esto lo mencionaba Cato como sinónimo de belleza, es ese ojo almendrado. El párpado inferior debe llegar exactamente donde empieza el limbo, el canto externo debe estar por arriba del canto interno, el párpado debe acompañar en todo el trayecto al globo ocular, y para poder lograr eso tiene que haber un equilibrio entre los músculos que cierran el ojo, los protractores, y los músculos que lo abren, los retractores. Y por supuesto, importantísimo, el sistema ligamentario. Si algo de esto no está funcionando bien, el párpado va a perder su anatomía, va a perder su función y va a perder la cosmesis. Hablando un poquito de los surcos nasoyugales profundos, ella también quería una blefaroplastia porque no le gustaban esas arrugas. Por supuesto, ella, y esto lo sabemos todos nosotros, no le puedo quitar grasa porque lo que voy a hacer es que voy a empeorar ese surco. Y ya desde hace algunos años hablamos del reposicionamiento de la grasa. Entonces, a través de un abordaje, ya sea anterior por piel o posterior por la conjuntiva, lo que hacemos es que llevamos nuestros paquetes grasos por debajo del reborde orbitario con la idea de hacer una unidad continua entre el párpado inferior y la mejilla. Entonces, aquí les voy a enseñar un video. Desde que empecé y estoy poniendo mi sutura de tracción, vean cómo el párpado está laxo. Entonces, si yo le voy a quitar piel o voy a reposicionar piel, tengo que pensar que voy a tener que anclar ese párpado al reborde orbitario. Entonces, este es un abordaje transconjuntival, una persona joven que vamos a abrir nuestros paquetes de grasa y vamos a hacer lo mismo, pero ella le vamos a reposicionar el paquete de grasa. Ella tenía un surco nasoyugal profundo. No todos los pacientes, y esto es bien importante, no todos los pacientes son candidatos para reposicionamiento grasa. Entonces, quito un poco de grasa, casi siempre reseco un poco de grasa y dejo un pedículo que es el que voy a anclar, porque ya me ha pasado que cuando hago reposicionamientos de grasa me queda muy abultado por abajo. Entonces siempre reseco algo, el paquete temporal siempre lo quitamos. Y ahorita hago mi pedículo
y a través de la piel, más o menos 1 centímetro por debajo del reborde orbitario, paso mi sutura, tomo mi paquete graso de ida y de regreso y lo voy a volver a sacar en el mismo punto. Aquí van a ver algo que recomiendo no hacer, porque ya me pasó una vez, y es ahí justo cuando salimos en la piel, vale la pena poner algún material que nos permita que el nudo no se nos vaya a meter en la piel. Algún material sobre el cual anudarnos. Y aquí vamos a hacer otra vez algo que aprendí y que hago de rutina, que es la cantopexia. Y esto lo podemos hacer directo o con esta técnica descrita por Camra, en donde a través de la incisión del párpado superior yo voy a anclar el tarso al reborde orbitario. Ahí paso mi sutura por debajo del túnel que ya creamos y una vez que tengo mis 2 cabos por ahí, me anclo al reborde orbitario y esto ahorita van a ver cómo le da mucho sostén al párpado. Ahí estoy tensándolo y de esta forma yo me aseguro de poder tener un mejor resultado. Entonces, esta es una paciente, ella la operé hace poquito. Si la ven, es una mujer joven, con una piel muy delgada, con mucho daño actínico, con muchas arrugas. Y entonces ella le propuso una blefaroplastia 4 párpados, pero quiero que vean cómo cuando ella se ríe, vean lo arrugada que está, es una piel muy, muy delgadita. Entonces, por supuesto, yo lo primero que le tengo que decir es que no hay forma que yo le quite esas arrugas. Y Cato lo mencionaba muy bien, hay que dedicarle tiempo a estos pacientes y conocer muy bien las expectativas y decirles claramente qué es lo que podemos lograr nosotros. Entonces ella lo operé, le hice el plan que habíamos platicado y este es al día siguiente. Y por supuesto no está contenta y yo con ella cometí un error que es bien raro que lo haga porque cada vez que yo hago mis cantopexias, siento al paciente, igual como cuando hacemos tosis. Siento al paciente para ver que mis 2 cantos estén a la misma altura. Esto es bien importante. En ella no lo hice. La verdad es que me sentí muy seguro, puse mis puntos, sentí que el párpado estaba en buena posición y no la senté. Y mi error fue que el párpado inferior derecho, vean, está caído. Y lo notamos desde el principio. Esto es al día siguiente. Pues a los 3 días la volví a meter, vuelvo a fijar el canto en su posición correcta. Esto es cuando le quito puntos. Y algo bien importante que casi siempre combino con mi blefaroplastia, lo pueden ver en la foto de abajo, son las huellas del CO2. Es bien difícil quitar arrugas con la cirugía. La cirugía no quita arrugas. Entonces, el tratamiento integral del párpado inferior debe incluir el manejo de la piel. Y para mí el CO2 es básico. Esto es nada más para enseñarles después del retoque cómo se mejoró la posición del canto. Aproveché la misma incisión con la que yo había abierto la piel para a través de eso hacer mi cantopexia. Y bueno, esto es a los 2-3 semanas después del retoque. ¿Cómo mejora? Les mejora la textura de la piel. Y mi mejor paciente es como ella. Si se dan cuenta, no son cambios dramáticos, es un cambio bastante tranquilo. Yo siempre les digo que mi mejor paciente es el que se ve en el espejo y dice, estoy contento, que yo lo veo y digo, estoy contento, y la gente, te ves bien, pero ¿qué te hiciste? Que no se note la cara de cirugía, y lo más importante de todo, no comprometer al ojo y no cambiarle la expresión a la gente. Esta mujer, ella vive en el estado de Veracruz, y vino conmigo porque pues, la habían operado, llevaba 4 cirugías, y por supuesto no estaba contenta. Y si se dan cuenta, tiene una ectropión y una retracción bárbara, tiene una cicatriz, y esto es por una resección muy amplia de la piel. Y yo siempre hago estas maniobras. Cuando yo puedo reposicionar el párpado con un solo dedo, digo, creo que esto lo puedo manejar con solo con una cantoplastia, con una tira tarsal. Pero cuando yo necesito manipular el párpado y para ponerlo en buena posición necesito 2 dedos, necesito hacer algo más. Y ahorita lo vamos a ver. Ella, operada, y esto era parte de lo que Nacho quería de lo que hablara, tiene una retracción inferior, ella con una cantoplastia lateral la pude corregir y bueno, son cambios chiquitos. También una paciente con una ectropión bilateral, blefaroplastia, que genera esos problemas. Un problema cosmético se convierte en un problema funcional por el oftalmos y la exposición corneal.
Y bueno, una cantoplastia lateral en estos casos es suficiente y por lo general va bien. Ven cómo se les mejora la posición del párpado, pero también la forma del ojo, y otra vez recordar que nuestro canto externo debe estar por arriba. Ella es una paciente joven que le quitaron más piel y esta es de las consecuencias que tenemos cuando resecamos mucha piel. Vean cómo se redondea el canto. El canto externo del ojo derecho está muy redondeado y esto es por una resección externa mayor de la piel, independientemente de la retracción que está teniendo, un poco de exposición escleral. Con un dedo puedo reposicionar, entonces yo sé que con ella, con una cantopexia, lo puedo manejar. Este es inmediatamente antes de al terminar la cirugía. A ella le molestaba también un poco la posición baja del párpado, le hice una conjuntiva miolirectomía del párpado superior, pero aquí el tema es el párpado inferior. Y vean cómo reposicionando el canto externo podemos lograr una mejor angulación, por supuesto, un mejor cierre, y el ojo queda más almendrado. Entonces, si respetamos la anatomía que conocemos, podemos tener buenos resultados. Esto se complica en pacientes como ellos, donde tienen un vector positivo, donde tienen una retracción mucho mayor y el ojo es más prominente. Esto ya lo sabemos, el ojo está más profundo, de donde está más salido, de donde está la región malar. Y para esto me gusta mucho hacer la técnica que describió Norman Shore, que le llamó el Madame Butterfly, el Madame Butterfly, y la analogía es la del señor gordo que tiene la panza y quiere subirse los pantalones. Si se suben los pantalones solo abrochándose el cinturón, lo único que va a hacer es que le va a botar más la panza. Entonces, en estos ojos prominentes, lo que hacemos es ponemos espaciador. Y esta es la única alternativa antes de tener que poner un parche de piel, un injerto de piel, que por supuesto es muy visible. Esto es algo similar a lo que hacemos con los pacientes tiroideos. El paladar duro es muy bueno, pero yo tengo muchos años usando dermis celular, el Aloderm, no tengo ningún beneficio económico con eso, y la verdad me gusta. Y esta es una paciente que tampoco le gusta el resultado, y es obvio, está muy asimétrica, tiene exposición corneal, exposición escleral, y el ojo se ve mucho más grande. Tiene laxo el párpado, y entonces hacemos lo que les platicaba. Aquí vamos a hacer el procedimiento de Madame Butterfly. Hacemos la cantotomía y cantolisis. Aquí sí hay que hacer cantotomía y cantolisis. Desinsertamos todo el párpado inferior. Por debajo del tarso vamos a hacer una incisión. Diseco los retractores. Disecamos conjuntiva y retractores. Y en ese espacio vamos a poner nuestro espaciador. Y este es el Aloderm. El Aloderm tiene dos caras. La cara que se impregna con la piel es la que ve contra el lecho vascular, y la que no se impregna con la piel es la que va del lado de la conjuntiva. Lo suturamos en la porción superior al tarso y en la porción inferior a los retractores, a la conjuntiva y retractores. Por lo general uso un surjete continuo en la parte superior, la que va adherida al tarso, y en la porción inferior con 2 o 3 puntos que pongan de un Vicryl 560 es suficiente. Y este es al día siguiente y esto es a los 10 días. Vean cómo la posición es bastante buena y solo lo hubiera podido haber logrado si consigo ese espaciador. Y otra vez regresando, ella lo operé antier y afortunadamente llegó porque me sirvió para poderles enseñar este caso, porque ella tiene una retracción bien grande, tiene un ectropión, por supuesto, no está contenta, tiene 5 cirugías. Y vean, no hay forma que esté contenta, ya lo habíamos visto, ella necesitaba un espaciador, y esto es como la vi yo ayer. Le colocamos Aloderm en los 2 ojos, y la verdad es que es la única forma de reactivar estos pacientes. A diferencia de ella tiene una retracción, vean la cantidad de piel que le quitaron, y lo podemos ver por las telangiectasias que tiene la piel. En ella no hay de otra más que poner piel, igual que en esta paciente que también tiene un ectropión, pero tiene una retracción palpebral severa. Aquí no tengo otra más que colocar piel, y ella es una paciente que operaron en un estado fuera de la Ciudad de México, también con una retracción muy marcada, con mucha fibrosis en la lamela anterior. Entonces aquí no tengo otra alternativa más que poner piel,
Y para mi gusto, la mejor opción es lo que hacemos con los ectropiones cicatrizales. Esto se maneja como un ectropión cicatrizal, que es usando piel. Si se dan cuenta, ella tiene buena piel en el párpado superior, y aprovecho esa piel para transponerla, trasladarla al párpado inferior. Es una piel muy noble, es una piel que tiene el mismo color, es una piel muy delgadita y va muy bien. Cuando no es suficiente esto, o no tenemos suficiente piel en el párpado superior, entonces hay que tomar un injerto retroauricular. Por supuesto, esto no es lo ideal, y la primera alternativa sería poner un espaciador en la lamela posterior. Y hablando de irregularidades, estas son tragedias. Vean pacientes operados y tratados con múltiples rellenos, en donde la verdad lo que les podemos ofrecer es muy, muy limitado. Y siempre le digo a los pacientes que tienen que, cuando las van a inyectar, tienen que preguntar qué es lo que les ponen. Entonces, ya para terminar, igual que con todas las patologías que hacemos nosotros, un examen sistémico y ocular completo. Importantísimo discutir las expectativas, y algo que ayuda mucho, y yo lo hago de rutina, le pongo al paciente un espejo y le digo, a ver, ¿qué es lo que no le gusta o qué es lo que le gustaría tratar? Y sobre eso yo le digo qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Importantísimo. Tenemos que conocer al paciente y tenemos que saber qué es lo que están esperando. Si el paciente o la paciente está esperando que la pareja lo vuelva a hacer caso, que deje a la secretaria a la pareja, en fin, no lo podemos hacer nosotros, y es mejor, como muy bien lo dijo Cato, darle la vuelta a estos pacientes. Y los pacientes tienen que saber cuáles son las complicaciones. Y las complicaciones pueden ir desde una hemorragia, un hematoma, pérdida de la visión, cicatrices anormales, asimetría y la muerte. Yo tengo una muy mala experiencia, ya alguna vez presenté ese caso, y esto puede pasar. Por eso todos los pacientes tienen que entrar con un consentimiento informado y suspender aspirinas y anticoagulantes. Evitemos complicaciones, y esto sí lo podemos hacer nosotros. Y algo importantísimo, tomen fotos. Esto me gusta enseñarlo. Este es un paciente, yo voy a operar periódicamente a Celaya, una ciudad fuera de la Ciudad de México, y esto me lo manda ella y me dice fotos del paciente que acabamos de operar, y me dice, es que noto una bolsita externa ahí en el párpado que no le gusta. Si yo no hubiera tenido la foto previa, pues el paciente por supuesto me puede reclamar, pero con esa foto previa no hay forma que me reclame. No estamos perfectos, no tiene una complicación funcional, el ojo está bien, y por supuesto que como está ahorita es abismal. Y hay que enseñarles la foto a los pacientes. Los pacientes se les olvida cómo estaban antes. Y lo último, no prometan cosas que no podemos. Hay que ser muy honestos con los pacientes, hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades. Yo no hago otra cosa más que el tercio superior de la cara. Alguna vez empecé a hacer ritis. La verdad es que sufría más. Y creo que esto es lo que nos hace diferencia con los cirujanos plásticos. Nosotros estamos enfocados en un área, nos hemos vuelto, entre comillas, expertos en esta área, y creo que ahí es donde podemos ayudar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, y la verdad es que es un placer estar con ustedes. Espero que la próxima sea en persona, y un placer de verdad haber compartido con expertos de la talla de Patricia y hermano Cato Mir. Nacho, de verdad, muchas gracias. Carlito, Remonda, muchas gracias. Amalia, un placer. Espero que esto les haya gustado. Gracias, José Muchas Luis. gracias. Impresionante tu plática, impresionante, y la verdad que escucharte a vos siempre se aprende infinidad de cosas. Charlie. Charlie, ¿querés cerrar? ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, se escucha. Acá me gustaría que... Sí, se escucha cortado. Me gustaría que Patricia... No se escucha. Cato y Charlie, no José se te Luis escucha estén nada. abiertos a Voy a hacer Se le escucha muy responder lo que mal. quieran. Daniel, Se te escucha muy mal, ¿no Carloncho. me escuchan? Charlie, Carlos,
Bueno, ya que te tenemos, Dani, acá, ¿nos podrías contar un poquito algo de tu experiencia, si has tenido alguna complicación? Ahora, te escucho, te corto. A ¿Nos ver, podrías... probá, Carlos. Hola, Ahí se Habla. escucha. ¿escuchan? Sí, ahora sí. ¿Se escucha todo entrecortado? Va y viene, Carlos. Eso, va y viene, como dice Malita. ¿No se puede arreglar lo del maestro Remonda? No, porque es la conectividad de él. Ah, bien, bien. José Luis, ¿todas tus pacientes tienen tatuaje de ceja, tatuaje permanente de ojos? Hola, no. No, Esto- pero una gran mayoría. Y no tanto de cejas, de párpados, sí te podría De decir que párpados también. mucho. Pero la última que mostraste, que estaba tan mal, que operaste recientemente, se ve que también tenía cirugía de nariz, que tenía el levantamiento de labios desde la base de la nariz, ¿viste? Sí, y Como muy tocada. muy tocada. Y de párpados llevaba 4 cirugías, esta fue la ¡Qué quinta. horror! Pero a ver, entiendo, desde la primera cirugía no quedó bien. No. Entonces, pues, tú vas a tratar de verte mejor y si la primera cirugía no funciona, pues vas a la segunda y vas a la tercera. La verdad es que hubo una que lo operó una amiga mía, le hizo una tira tarsal y ella me lo dice, me encantó cómo quedaron mis párpados, pero se me cayó a los 3 días Claro. porque la tira tenía demasiado peso. A estos pacientes no hay de otra más que ponerles espaciadores. Ujú. Muy bien. Chino, yo hago lo mismo, ¿no? Si con un dedo puedo reponer la retracción palpebral, hago un strip, ¿no? Si necesito 2 dedos, por ahí pongo un injerto posterior. Pero en vez de intentar de poner un injerto de piel, hago un medio facelifting y me va bien. También con un strip y también con un espaciador posterior. Sí, de ¿Has acuerdo. probado el mid-facelifting? En casos de retracciones muy severas como Graves o cirugías varias. Eso me ha ido bien de levantar todo el periósteo, en casos severos, ¿no? Sí, Patricia, ¿vos tenés una pregunta? ¿Querés hacerla? Sí, puede hacerla por aquí. Sí, sí, Yo quería claro. saber si, con qué frecuencia hacen procedimientos adicionales a la blefaroplastia, como tosis, cantopexia, láseres. ¿Con qué frecuencia añaden procedimientos a la blefaroplastia? si el paciente quiere párpados, si tiene tosis, se la opero ahí. Quiere una blefaroplastia y tiene una tosis, la opero en el mismo momento. Si quiere una Yo también. blefaroplastia del párpado Yo inferior también. y está laxo el párpado, ahí mismo lo corrijo. En el Sí. mismo. Yo no creo que valga la pena hacer en un paciente con tosis una blefaroplastia y dejarlo con la tosis. O dejar la laxitud, o hacer la blefaro y dejar la laxitud. Entonces lo hago en el mismo momento. ¿Y prefieres a la vía anterior o ahí prefieres una conjuntivomilectomía? Si fue una tosis Depende. pequeña. Si es una tosis pequeña y para mí, y sé que esto es bien controvertido y es tema de otra plática, lo que me dice si me conviene ir por vía posterior más que por vía anterior es la prueba de fenilefrina. Con fenilefrina yo encuentro una buena altura, pero el surco se me iguala, hago una conjuntivomilectomía y le puedo quitar piel. Si cuando le pongo la fenilefrina sigo teniendo asimetría en el surco o no me levanta lo que yo quiero, entonces hago la blefaroplastia y ahí hago la reinserción de la aponeurosis. Yo hago en esos casos, digamos, que no anda la fenilefrina, porque la fenilefrina es un elemento fundamental para hacer una milirectomía, ¿no? O transconjuntival. Si no, hago un pliegue pequeño y lo voy midiendo, pero sí, me parece que se puede arreglar la tosis con la bléfaro. Yo incluso pensaría que es peor hacer una bléfaro en un paciente que tiene tosis y no tratar la tosis.
porque Claro, claro, por Obviamente. supuesto. es más notorio. Sí. Cada vez opero, o sea, es más común la cirugía de tosis y blefaroplastia que se encuentra, ¿no? Es cada vez más común el procedimiento conjunto. Por lo Y menos entre los cirujanos plásticos también hay una idea de que cuando tienen tosis es una tosis mecánica. Cuando tienen tosis, no hay Tosis. Sí. no creo que haya dermatochalasis que produzcan tosis No. mecánica. No se resuelve la tosis. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes a los cirujanos plásticos. Exacto, Ujú. Nosotros exacto. sí valoramos la Exacto. dosis y la diagnosticamos. Esa es la diferencia. Patricia, yo te Patri, una quería... cosa que alguna vez he aprendido, cuando tú haces la incisión directa de la ceja, digamos, tú sacas solamente piel. Bueno, yo he aprendido una técnica enormemente parecida de un cirujano italiano que se llama Mario Cherabolo, que ayer dio una clase para algo del Perú. Yo hago lo mismo que haces tú, pero la incisión mía llega al periósteo. Saco solo piel, dejo toda la parte muscular. Pero el primer punto es de periósteo por arriba del músculo al otro periósteo. Después hago el subcutáneo y después hago la piel. Bueno, un detallecito. Pero indudablemente el hacer varios planos deja muy poca cicatriz, como, bueno, he visto en tu técnica también. Cato, ¿querías acotar algo? Sí, que de técnicas combinadas, yo hacía muchísimo blefaroplastia superior, casi el 100% de mis blefaroplastias superiores iban acompañadas de láser de CO2 en los inferiores. Y la verdad que era una combinación fantástica. Lamentablemente se rompió el láser de CO2 y es imposible de reponerlo en este momento acá, así que estamos esperando, pero esa combinación era fantástica, porque era como un regalo que uno le hacía al paciente y después era otra cara lo que el CO2 le podía ofrecer, o sea que me parece que eso era bien interesante para hacer. Te voy a decir algo, Cato. Yo hago mis bléfaros y te diría que el 98%, salvo algún tipo de piel, sí les hago CO2. Pero hay otra alternativa que hace mucho tiempo, que es el ácido tricloracético. Es muy barato y la verdad lo puedes combinar igual con una blefaroplastia. Es más superficial, pero genera una buena quemadura y genera una buena regeneración de la colágena. Entonces te diría, pruébalo, es muy económico y se lo puedes regalar también a tu paciente. La radiofrecuencia es un aparato un poco más barato que el láser. No ayuda tanto como el láser, pero a mí me ha dado resultados buenos. No sé, le pregunto a Malita, ¿hay algún tipo de inyección o alguna cosa así para sacar esas arruguitas que quedan aunque el párpado quede bien? Yo ahora les estoy haciendo plasma pen a todos. Y se los estoy haciendo arriba y abajo a los pacientes jóvenes. Y el resultado no es un resultado dramático como el de una cirugía, pero sí es muy conservador y se nota. Lo que pasa es que lo tenés que hacer en la potencia máxima y tiene más de una semana de recuperación. Entonces, no todos están dispuestos. Pero es algo que me vino muy bien en esta época de pandemia porque estaban guardados y eso sirvió para que yo haga una diferencia. Mira qué bien. El plasma pen es una buena alternativa para el consultorio, muy limitado para nosotros que operamos. Esto es más para gente que no opera. Y yo lo uso, y lo que dice Amalia es cierto. Algo que sí he visto es que quedan muy rojos y luego se les notan los puntos que generamos por más de 2-3 semanas. No sé si lo has notado tú, Amalia. No, sí, por supuesto que sí, pero eso con que se lo adviertas es suficiente. La mujer lo puede cubrir con maquillaje, el problema es en hombres, que es más difícil. Sí, pero sabés que en esta Algunos época, hombres también se maquillan. Yo conozco colegas que se maquillan. Pero en esta época muchos de esos hombres que consultaban antes, yo tengo un centro de medicina y estética que está en microcentro, porque trabajo con la gente que trabaja en la zona. Y muchos de esos están haciendo home office, así que no les importan las marcas. Y tampoco vienen a control, sino que me mandan fotos o hacen FaceTime conmigo y los voy viendo.
Y la verdad es que andan bien y es algo que lo puedo hacer en el centro, totalmente ambulatorio, sin que sea en el quirófano y tenga otro tipo de gastos, ¿no? Como derecho de quirófano, cardiólogo, instrumentadora y demás. Oye, y un último comentario. Esto, por supuesto, nos ha obligado a conocer más de la piel y tenemos que saber cómo manejar las hiperemias, las hiper- e hipopigmentaciones que se dan. Incluso algunos pacientes hacen cicatrices. Entonces, no es nada más llegar y hacerlo. Tenemos que saber qué recursos hay para poder manejar esas complicaciones. Sí. Yo lo que tuve fue la suerte de comprarme un Erbium Yak cuando Cato se compró su CO2 hace muchos años, que nos hubiese convenido comprarnos un departamento, Cato, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cómo quedaban esas caras, Cato? Me acuerdo que una vez me llevaste a Mendoza para mostrarme. Sí. ¿Cómo quedaban esas caras después de esos CO2 antiguos? Exacto. Entonces, cuando ya pasaste por eso, te digo que es más fácil. Yo quería hacer un pequeño comentario, digamos, más del pensamiento de la edad, que compartiré bastante con el amigo Carlito Remonda. Cuando yo comencé, en realidad la oculoplastia era vías lagrimales, tumores palpebrales, bueno, algunas cosas de órbita que después nos fuimos metiendo. Y bueno, como vos lo sabés, Amalita, y me lo has recordado, yo vi la primera presentación de una blefaroplastia hecha por un oftalmólogo que fue Carlos Plotkin hace unos cuantos años atrás. Pero la estética ahí comenzó a meterse en la oculoplástica de una manera impresionante. Tan es así que yo hacía blefaroplastias inferiores, superiores, alguna cosa de ceja. He aprendido más y estoy siempre al tanto. Pero mis alumnos entusiasmados con las inyecciones y con la ceja y con el endoscopio, bueno, terminé yendo 2 veces al bootcamp, escuché a Monte, escuché a Malita muchas veces, hice con mis alumnos talleres, pero claro, me doy cuenta que en realidad las blefaroplastias quirúrgicas que yo hago, porque la verdad que hago pocas inyecciones en el hospital porque no hay dinero y en los pacientes míos no me vienen, hago un 20%, 30% de blefaroplastia. El resto es oculoplástica de otros tiempos, ¿no? Pero me imagino que Carlos piensa lo mismo, digamos, nos entró el asunto de la estética cuando ya, no digamos que éramos tan grandes como ahora, pero no entró hace muchos años. De hecho, Amalita te puede dar una clase de cómo poner un centro, digamos, de estética, y de hecho lo tiene. Y cómo hablar con un paciente de estética. De hecho, Cato mostraba cómo lo hacía el dibujito, el alambrecito, estupendamente. Se han adaptado, Fantástico. digamos, muy bien al detalle de eso. Pero es difícil hacer, no sé, lo he visto a Bernardini, a Martín hacer endoscópica, he colaborado con ellos. Me queda grande esa cirugía y no me van a llegar esos pacientes a mí, que llegan por el paciente, no llegan por una derivación. No digo que no se pueda hacer. Ahora conseguimos un endoscopio, hago las endonasales como hacen los fellows, pero bueno, si alguno se quiere entusiasmar con el lifting endoscópico, pero bueno, es un trabajito, ¿no? Sí, Para nosotros, Carloncho, ya estamos un poquito grandes, me parece. Sí, como vos decís, Daniel, uno empezó haciendo alguna blefaroplastia, eran las primeras cosas que nos enseñaron, las primeras cosas que aprendimos, y bueno, después empezamos a ingresar, a incorporar cada vez más técnicas de oculoplastia, de párpados, de órbita, de vías lagrimales. Y estas últimas charlas de lo que es toda estética periocular, lo que es relleno, lo que es botox, y estas técnicas complejas o más completas para darle un buen aspecto al paciente, medio que son últimas y bueno, por eso hemos invitado a quienes más saben, a quienes más hacen, que nos pueden dar una enseñanza, no solamente a nosotros, los más viejos, sino a los más jóvenes, a los que quieren empezar a hacer esto, que realmente es, creo, lo que hoy en día, lamentablemente, hoy en día trabajamos para ganar plata. Nos gusta dar clase, uno va al hospital,
porque le gusta, porque tiene un afán de enseñar, de ser docente, pero la verdad uno necesita vivir de lo que trabaja, y las blefaroplastias en estos momentos, sobre todo vos, Amalia, lo acabas de comentar, en esta época de barbijo, tapaboca, de pandemia, nos ha permitido que veamos más defectos en los ojos, y entonces te están llegando más pacientes. Bueno, como para ir cerrando, porque nos queda 2 minutos de esta grabación, agradecerte, Patricia, mucho por este tiempo que nos has dedicado a los cordobeses. Cato, obviamente, somos maestros y te agradezco. José Luis, Gracias a vos, Nacho. impresionante tu charla también, me gustaría verte, tenerte acá. Dani, sos un genio, un grande, te veo mañana. Amalia, como siempre, un placer. Charlie, es todo tuyo el cierre. Muchísimas Perdón, gracias. Nacho, mañana no es el otro jueves. Perdón, el miércoles te veo. Bien, bien, bien. Bien. Besos a todos, un placer, un abrazo a Augusto, al tiburón. Gracias. A Gracias. a todas, bueno, a las señoritas que lo acompañan, profesor Carloncho, a Carloncho Muchas gracias. por sus caballos, y al Nacho por su herencia y las cañitas esas tan hermosas que tenemos para divertirnos. Y para vos, feliz día para mañana, Dani. ¿Por qué, mi amor? Porque mañana es el día del maestro y vos sos maestro de todos. Bueno, muchas gracias. Adiós a todos, muchas Quiero- gracias. A todos. Quiero Un agradecerle a todos los que todos los que han estado presentes, a los disertantes Patricia, Cato y José Luis, y la presencia de Daniel ha sido muy enriquecedora. Gracias, Amalia, por estar con nosotros, y como Gracias a no vos. podemos dejar de agradecer a los chicos de Ovelina por esta participación en Oftalmo Córdoba 2020, en la tercera edición. Muchísimas gracias. Bueno, viva Oftalmo Gracias a Córdoba ustedes. 2020. Adiós. Chao, gente.